¿Existe alguna relación entre Dios y nuestro trabajo? ¿A quién impacta Cristo? ¿Al trabajo o al trabajador? ¿Qué tienen en común la fe cristiana y el trabajo? Hoy en Respuestas, el trabajo. ¿Qué diferencia hace Cristo? ¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos a una entrega más de Respuestas. En el día de hoy continuamos desarrollando nuestra serie acerca del trabajo. ¿Cómo estás, Miguel? Muy bien, en el día de hoy. José, ¿tú cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Muy bien, ya tenemos 3 programas con sobre el trabajo y en el día de hoy nuestro título es El trabajo. ¿Qué diferencia hace Cristo? Y en ese sentido, Miguel, queremos abordar en el día de hoy cómo la manera como la que llevamos a cabo nuestro trabajo hace una diferencia, su propósito, las responsabilidades que llenamos y el impacto que creamos en nuestro trabajo y cómo Cristo viene a hacer una diferencia en todo esto. Y para iniciar, te quiero preguntar, ¿cómo contribuye nuestro trabajo a los planes de Dios? Bueno, queremos para comenzar decir, ¿verdad?, que cuando hablamos de que somos colaboradores con Dios en esta actividad, no estamos en ninguna manera insinuando que Dios nos necesita. Él puede hacer toda esa actividad sin nosotros de hacerla todavía mejor. Pero de alguna manera Dios nos ha dado el privilegio de poder ser instrumentos en sus manos. Y cuando tú tienes, por ejemplo, a un banquero cristiano que hace su labor de una manera honesta, transparente, él contribuye a la estabilidad económica de ese banco en particular. Pero si muchos individuos hacen exactamente lo mismo, estamos contribuyendo a la estabilidad económica nacional y con eso entonces estamos contribuyendo a la estabilidad social que va a beneficiar a individuos, a sectores de la población quizás de los más necesitados. Lo mismo podemos decir del abogado que lleva a cabo su actividad con apego a la veracidad, con apego a la verdad, o el periodista que informa con honestidad en el desempeño diario de su labor. De manera que nosotros podemos representar en la sociedad los valores que caracterizan el carácter de Dios, que forman parte del carácter de Dios. Y eso es exactamente lo que Dios quiere que ocurra, que en el mundo hay una representación de su carácter, de sus atributos, y nosotros estamos ahí para hacer eso exactamente. José, ¿cómo sabemos qué forma parte del trabajo de Dios y qué no? Es decir, ¿qué quiere Dios que sea hecho en este mundo? Yo creo que básicamente Miguel lo ha enfocado de manera muy clara en afirmar que en realidad nosotros somos instrumentos de Dios. Y yo creo que podemos responder esta pregunta de dos partes. Primero desde una visión general y luego desde una visión particular. Desde una visión general, nosotros debemos reconocer que el trabajo que es parte del trabajo de Dios es el trabajo que está dirigido hacia el bien común y hacia la preservación de la creación. Yo creo que nosotros debemos fijarnos en la idea de que trabajamos para la sociedad, no trabajamos para nosotros mismos, sino que estamos trabajando para los demás. ¿Es lo que quieres decir cuando te refieres a que es un trabajo dirigido hacia el bien común? Hacia el bien común. El término bien común se refiere al amor al prójimo, considerar al prójimo, porque finalmente nuestro trabajo no está relacionado solo conmigo, sino con la capacidad que yo tengo de producir para otros, que los bienes y servicios que yo pueda crear y producir sean útiles para los demás y no solamente para mí, y que al mismo tiempo esos bienes y servicios sirvan y preserven la creación, no solamente para nosotros, sino para futuras generaciones. Eso es en primer lugar. Pero de manera particular, yo creo que existe un error muy frecuente, especialmente entre los cristianos, que es pensar que la voluntad de Dios para nuestras vidas con respecto al trabajo es simplemente que tengamos un buen salario, que tengamos una buena carrera, que tengamos un buen trabajo. Señor, bendice eso que yo estoy haciendo. Sin embargo, yo creo que el cristiano debe buscar de manera particular la voluntad de Dios. ¿Dónde quiere el Señor que yo esté? Yo quiero colaborar con Dios, quiero ser un instrumento de Dios, pues para ser un instrumento de Dios tengo que hacer su voluntad. ¿Dónde quiere Él que yo esté? Entiendo lo que dices, pero algo que no podemos olvidar ni dejar de lado es la realidad de que muchos o prácticamente todos trabajamos para costearnos un estilo de vida y no ser una carga para otros y entonces poder llenar nuestras necesidades. Y en ese sentido la Biblia nos dice en 2 de Tesalonicenses 3 del 10 al 12, porque aun cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma,
porque oímos que algunos entre vosotros andan desordenadamente sin trabajar, pero andan metiéndose en todo. A tales personas les ordenamos y exhortamos en el Señor Jesucristo que trabajando tranquilamente coman su propio pan. Miguel, ¿en qué contexto fue dicho esto? ¿Crees que lo podemos aplicar en el día de hoy? Bueno, obviamente creo que sí, porque la Biblia es aplicable siempre a nuestros días. Posiblemente tú puedes ver este pasaje de dos maneras. Hay dos interpretaciones posibles, conocidas. Una tiene que ver con el hecho de que el apóstol Pablo le había hablado a los tesalonicenses de la segunda venida de Cristo. Y algunos de ellos habían interpretado esa venida como algo inminente. Y por tanto, bueno, si Cristo va a venir mañana, ¿qué hago yo trabajando hoy? Lo cual es una idea no bíblica, porque el Señor Jesús mismo nos enseñó a trabajar y continuar en nuestras actividades hasta el mismo momento de su regreso, como si nosotros no supiéramos, como en efecto no sabemos cuándo Él va a regresar. Eso es una cosa. Por otro lado, otros han pensado que era muy posible que en esa congregación hubiera individuos que estuvieran como vagos y que quisieran depender de la buena voluntad ahora de otros que sí tenían recursos y que entonces habían comenzado a dejar de trabajar, andar desordenadamente, como dice el texto, y Pablo nos está diciendo o le está diciendo a ese grupo que, bueno, si no van a trabajar, pues que no coman. De hecho, en la carta anterior, Pablo les dice exactamente en el capítulo 3, versículo 10 al 12 también, le dice que debiéramos trabajar para tener un buen testimonio con los de afuera y para que nadie tenga que depender del otro, creando el sentido responsable en el creyente acerca del trabajo y la actividad del trabajo. Quizás sería bueno, Miguel, que nosotros recordemos, y porque forma parte de la historia del cristianismo, que todos los valores con respecto a la ética del trabajo que nosotros damos por sentado hoy, forman parte de la gran tradición cristiana y no solamente la gran tradición judeo-cristiana, Así porque es. tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen no solamente mandamientos, sino exhortaciones, llamados de atención a trabajar. Ver el trabajo como un regalo de Dios, ver la pereza como algo que tiene que desecharse, ver la honradez, la responsabilidad como valores que son inspirados por Dios para sus hijos. Y no solamente eso, sino que a lo largo de la tradición cristiana, más adelante, los padres de la iglesia, los movimientos monásticos del segundo y del tercer siglo, y luego los reformadores afirmaron nuevamente una ética del trabajo. Lutero vio el trabajo como un servicio a Dios, tan igual como el servicio del clero, y esa fue su gran afirmación. Y aún Calvino, de manera muy precisa, él señaló que el trabajo tenía que ser sacrificado para la gloria de Dios. O sea, esas afirmaciones tenemos que reconocerlas porque el estándar alto, que ahora nosotros lo consideramos como valores comunes de la sociedad, en realidad fueron propuestos básicamente por los cristianos a lo largo de las épocas. Absolutamente. La mejor ética de trabajo es la ética judeo-cristiana. Exactamente. Sin lugar a dudas. Miguel, en ese mismo sentido, pero quizá en el contexto de proveer para nuestras familias, en 1 de Timoteo 5:8 leemos, pero si alguno no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Un poco drástico esto, ¿no? Bueno, parece drástico, pero cuando tú miras exactamente lo que Pablo está tratando de comunicarnos, es que ciertamente hay una responsabilidad que yo tengo hacia los míos. Cuando yo no guardo esa responsabilidad o cuando yo tomo la actitud de que como lo que hacemos aquí debajo es temporal, no tiene valor eterno aparentemente, entonces yo no quiero hacer eso y yo quisiera que otros contribuyeran a mi manutención y bajo esa irresponsabilidad entonces en el tiempo de Cristo había un grupo de fariseos a los que Cristo le llamó la atención porque cuando ellos tenían un dinero y no querían ayudar a los de su propia casa, decían, no, esto es corbán. Y corbán implica dedicado a Dios. Y Cristo entonces denuncia precisamente la práctica que ellos habían adoptado de decir, no te puedo ayudar ahora porque este dinero ha sido dedicado a Dios. Y precisamente en contra de eso él vino a hablar. Una actitud irresponsable. Y Pablo está diciendo, si tú no pruebas lo de tu propia casa, tú eres peor que el incrédulo, porque el incrédulo por lo menos eso hace. ¿Cómo es posible que nosotros con una ética superior no hagamos lo que ellos hacen? Y de ahí entonces el llamado.
José, antes de irnos al corte anterior, te comentaba acerca de aquellas personas que quedan desempleadas y entonces reciben ayuda del gobierno y eso está bien, pero yo quisiera enfocarme más en aquellas personas que una vez tienen, sin tener ningún impedimento, sin estar inhabilitadas para trabajar, entonces prefieren vivir del gobierno, recibir ayudas de las iglesias, dádivas y demás para proveer para ellos y para los suyos. ¿Qué opinión te merece? Bueno, en primer lugar, con respecto a la ayuda de los gobiernos, toda la idea que nace de la ayuda de los gobiernos, especialmente en el primer mundo, es en realidad el resultado de la influencia del cristianismo también. Porque durante muchos siglos, yo creo que hasta bien entrado el siglo XIX, era la iglesia la que proveía el sostén para los necesitados, la ayuda a las viudas, a los huérfanos, la educación de los niños, y Así es. eso es parte también de una visión diferente del trabajo, en donde estos cristianos de otras épocas se sentían verdaderos instrumentos de Dios. Pero definitivamente hay muchos que se aprovechan porque el trabajo y la vida humana es una vida caída, corrupta por causa del pecado. Y hay muchos que en lugar de sudar su propio trabajo, prefieren vivir con el sudor del de enfrente, como dice el dicho popular. Entonces, el problema, y yo creo que si lo enfocamos desde Latinoamérica, el gran problema de Latinoamérica es que no existe una ética del trabajo consistente. Yo creo que mucha gente se precia de tener la suerte de no trabajar, de no pagar impuestos, de aprovecharse de uno, de pedir la caridad o la dádiva. Y ahí radica el problema. Y mientras hablas, me traes a la mente algo muy típico en América Latina, que son estos empleados fantasmas que trabajan al interior de una entidad o una organización, reciben un sueldo, pero no están rindiendo ninguna labor, simple y llanamente están recibiendo un cheque. Ujú. Y eso no es solamente un aprovechamiento, eso es pecado. Porque los impuestos, el dinero de los impuestos que debería utilizarse para ayudar a verdaderos necesitados, está siendo usado para pagarle a holgazanes y a corruptos, y eso es algo que no debemos aceptar. Sin embargo, yo creo que para tener un punto de partida tenemos que revalorar el trabajo honrado, antes que la dádiva, antes que la caridad, antes que el regalo y antes que la suerte. Yo creo que desde una perspectiva cristiana nosotros debemos inundar nuestra cultura con una visión diferente de lo que es un trabajo honrado, sacrificado, responsable, que va a producir para ti y para los tuyos. Y sobre esa base nosotros podemos empezar básicamente a cambiar la perspectiva de ese sentimiento de yo me aprovecho, tengo un cargo público, recibo dinero, vivo de la caridad, para empezar a verlo desde el punto de vista negativo como debería hacerlo. Miguel, la gente asume que su trabajo es un medio de sustento, otros piensan que es el único fin es acumular para disfrutar, el placer y demás. Ya señalamos que a través del trabajo llenamos nuestras necesidades y la de los suyos, la de los nuestros. Pero en ese sentido, además de llenar nuestras necesidades, la de nuestras familias, además de esto, ¿pudiéramos encontrar alguna otra motivación para trabajar? Yo creo que tenemos que continuar viendo el trabajo como un instrumento y es un instrumento de transformación para la sociedad. Sin embargo, el trabajo es un instrumento que Dios usa para transformar nuestras vidas individuales también, porque para yo trabajar con otros, yo tengo la necesidad de expresar lo que es o tener tolerancia, paciencia, amor, respeto, aprecio. En la medida en que yo necesito hacer eso, Dios está trabajando en mi carácter, está moldeando su imagen. Cuando yo tengo que someterme a un jefe, sobre todo cuando ese jefe no tiene la mejor disposición o el mejor carácter, eso trabaja en mi espíritu de rebeldía. Eso contribuye a humillarnos y mucho de lo que nosotros tenemos y mucho con lo que venimos al mundo es con ese espíritu rebelde y egocéntrico de no cooperación. En el trabajo yo soy forzado a tener que ser humilde, a cooperar, a tener que trabajar con otros. Cuando alguien me ofende, yo tengo que perdonar, yo tengo que ser perdonado. Y todo eso ocurre en medio de actividades cotidianas que Dios usa precisamente para trabajar en mí. Y hemos tenido la experiencia en ocasiones dentro de nuestra propia iglesia, alguien quejarse de su jefe y decirle, fulano, Dios te quitará el jefe cuando él haya terminado de crear en ti la parte de su imagen por la cual él te ha puesto ese jefe. Y literalmente esa persona llamarme más tarde y decirme, ¿sabes qué? Me han removido el jefe, pero ciertamente Dios trabajó en mí en esta área. Eso es como Dios es, eso es como Él trabaja. Así es. Miguel, muchos afirman que la violencia que vivimos en el día de hoy tiene su origen en el desempleo y hasta alegan que a veces
personas se ven la necesidad de recurrir al robo o a la violencia para poder proveer para los suyos? Mira, yo creo que tenemos que reconocer que el trabajo y la productividad pueden eliminar cierto tipo de robo, pero muchas veces solamente pensamos en el robo, en esa actividad violenta por medio de la cual el ladrón le quita la posesión a su dueño. Pero clases de poder, clases que no tienen ninguna necesidad, incurren en esa actividad de robo de otra manera, cuando nosotros no pagamos los impuestos. Eso es una forma de robo. Cuando nosotros traemos artículos por las aduanas sin haber contribuido apropiadamente a los impuestos de esos artículos, eso es otra forma de robo. Recordando nuevamente que el problema es el corazón del hombre y tenemos que ser cuidadosos de que lo que nosotros hagamos o digamos no contribuya a crear irresponsabilidades en el otro. Y menciono eso porque todavía me quedé pensando en el comentario acerca del gobierno, las ayudas y demás. En la década de 1960, la raza de color en Estados Unidos tenía la mejor ética de trabajo. Bien documentado está esto. Lyndon Johnson fue a esa clase y le dijo que ellos eran víctimas. Y a partir de ahí ha sido documentado cómo su ética de trabajo ha mejorado significativamente porque comenzaron a verse como víctimas. Y eso se hizo a partir de una plataforma de gobierno. Tenemos que crear responsabilidad individual en los individuos, en las clases, en los grupos y recordar que cada uno de nosotros tiene una responsabilidad que llenar en su medio social. Yo creo que eso es importante. José, en algún momento en otro programa anterior comentábamos que el pecado ciertamente y la caída del hombre afectó el trabajo, pero ¿cuál es la alternativa que tenemos entonces? ¿Existe la esperanza ahora que el trabajo está teñido por el pecado? Bueno, en realidad no creo que solamente el trabajo está teñido por el pecado. Toda área humana está teñida por el pecado y por la maldad. Ya Miguel ha señalado con claridad que el problema está en el corazón del hombre, no específicamente en el trabajo que el hombre realiza. Por eso es que nosotros tenemos que mirarlo de una manera distinta. No existe la utopía del trabajo impecable. Nosotros escuchamos a muchos de nuestros hermanos dicen, me quiero cambiar de trabajo porque mi jefe es así, porque sucede esto o por esta otra situación. Y yo creo que nosotros estamos llamados a ser sal y luz en el medio de trabajo en donde nosotros estamos, hacer que ese medio de trabajo cambie y no que nos cambie a nosotros, que es lo que lamentablemente más sucede. Por eso es que básicamente yo creo que lo que debemos buscar y lo que debemos seguir persiguiendo no es básicamente tanto cambiar el trabajo para que cambie el hombre. Lo único que puede cambiar al hombre es el mensaje de la palabra de Dios cuando es aceptada en el corazón. Solo Jesucristo puede cambiar al hombre. Por lo tanto, esto es un asunto que no entra dentro del esquema del trabajo. Pero también como cristianos estamos llamados a trabajar por el establecimiento de justicia, controles, leyes, regulaciones que permitan que las personas, a pesar de su pecado y a pesar de su maldad, puedan convivir juntos en un ambiente en donde podamos contener el pecado de alguna manera. Las leyes no cambian el corazón, pero pueden regular las condiciones en las que el hombre vive. Y finalmente, yo creo que entre los cristianos sería un buen consejo hablar de grupos de rendición de cuentas entre profesionales. Muchas veces los profesionales están solos en sus ambientes de trabajo, siendo cristianos, están pasando por pruebas y dificultades y no tienen con quién hablar de esta realidad. Y yo creo que es importante establecer grupos de rendición de cuenta entre abogados, entre contadores, entre ingenieros. Quien los confronte. Que los confronte con la palabra de Dios entre ellos, diciéndose, nosotros queremos vivir una vida digna, plena, responsable, honrada, conforme a los patrones de la palabra de Dios. Ayudémonos mutuamente. Miguel, en el bloque anterior te comentaba acerca de que aún ambientes de trabajo permanecen hostiles, drenantes, agobiantes en el día de hoy y muchos de nosotros en algún momento hemos sido testigos y otras veces víctimas de un recorte de personal en la empresa, de un compañero competitivo, de una empresa que se va a la quiebra, de un vendedor que no ha vendido un solo producto en una semana completa. ¿Qué le dices a esa persona que quiere agradar a Dios con su trabajo, pero que día a día se ve sometido a presiones y situaciones difíciles? Mira, yo creo que uno de los grandes problemas del ser humano es el tener expectativas irreales y vivir con expectativas irreales. No podemos olvidar que vivimos en un mundo caído y de hecho José aludía a eso y por tanto no hay ninguna área del quehacer humano que no esté afectada precisamente por esa caída y por tanto teñida por el pecado. Y el trabajo no es la excepción. De hecho,
el hecho de que yo sea cristiano o no cristiano, pero vamos a hablar del cristiano, no lo exime de las condiciones adversas de la vida. Es más, el hecho de que yo viva en obediencia y sumisión completa hasta donde yo pueda hacerlo a Dios, tampoco me exime de pasar por las mismas circunstancias adversas. Y algunos cristianos dicen, bueno, ahora que yo estoy en Cristo, yo no sé cuál es el problema, pero ahora mi vida está peor, ahora tengo más problemas, porque asumían que una vez ellos entraran en una relación con Dios, como que su vida y sus problemas iban a desaparecer. Y de este lado de la gloria, no hay manera en que eso pueda ocurrir. Tenemos que tener esa perspectiva correcta de la vida y del mundo en que vivimos. ¿Querías decir algo, José? Bueno, en realidad es la misma afirmación. O sea, nosotros tenemos que evitar cualquier perspectiva irreal y cualquier idea de pensar que el Señor lo dijo claramente, yo no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y ahí es donde radica la perspectiva correcta en cualquier área de la vida, sea en la vida familiar, en la vida social y básicamente en la vida laboral. Que el Señor nos guarde del mal, pero que no nos saque de ahí porque estamos para Y transformarnos. agregó, en este mundo tendréis tribulación. Fuimos Exactamente. advertidos. Miguel, en ese contexto en el que hablas, ¿no crees tú que con esta visión de que vivimos en un mundo caído, podríamos llegar entonces a caer en lo que es la resignación y decir, bueno, estamos en un mundo caído? ¿O cuál es la forma como debemos enfrentar este tipo de situaciones? Yo creo que la palabra clave no es resignación, es aceptación. Y la diferencia es monumental. La resignación asume una posición derrotista, de que no puedo cambiar nada, no puedo hacer nada, lo que será, será, como dice la canción. Esa no es la perspectiva cristiana. La perspectiva cristiana es una de aceptación, de que Dios está en control, no importa lo que ocurra, no importan las tormentas, Dios permanece en su trono, Él sabe lo que hace, lo hace bien, y Él está haciendo que todas las cosas cooperen para bien para aquellos que son llamados conforme a su propósito. Y esas circunstancias adversas que yo tengo que enfrentar, que tengo que conquistar, sobre la cual yo tengo que sobreponerme, Él la está usando para sus propósitos, y por tanto yo debo verlo como parte del trabajo de Dios en mí y en nuestro mundo. Eso es otra actitud totalmente diferente. Claro, y yo quisiera añadir que a eso va acompañado la naturaleza del creyente, que es básicamente lucha contra la corrupción. Somos sal y luz. Entonces, dentro de esa perspectiva, aún dentro de mi trabajo, hay aceptación, hay reconocimiento de un Dios trabajando en mí, en medio de las consecuencias, pero también sé que por mi naturaleza, por mi constitución como cristiano, por la presencia del Espíritu Santo en mi vida, tengo que producir un cambio y tengo que estar atento a las posibilidades que el Señor me da para hacer un cambio en el lugar en donde yo estoy trabajando. Para eso nos dejaron aquí. Exactamente. Así es. Me gustaría que siguiéramos hablando de estas dificultades que encontramos a diario en este ambiente laboral. Y algo que es muy común en nuestros días es como aquellas empresas que invierten su tiempo y su dinero y esfuerzo en entrenamientos, tecnología, y de repente han transcurrido 5 años y la computadora que tenemos ya no es el modelo que vamos a seguir utilizando porque llegó uno más moderno, y el programa que manejábamos a cabalidad ya ha quedado obsoleto. Y en ese sentido, como que trae un poco de futilidad a los trabajadores, como que todo es vano, todo es como lo mismo, o sea, todo es como muy rutinario. Un sinsentido. Un sinsentido, exactamente. Y en ese sentido, en la Biblia encontramos en Eclesiastés, en capítulo 1, del 3 al 4 y el 9, nos dice, ¿qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo con que se afana bajo el sol? Una generación va y otra generación viene, mas la tierra permanece para siempre. Lo que fue, eso será, y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo debajo del sol. Bueno, yo creo nuevamente lo que estamos discutiendo aquí son las falsas expectativas que tenemos con respecto al trabajo. Una de las principales características del trabajo es su temporalidad. Nosotros quisiéramos vivir la utopía de trabajar poco y disfrutar mucho. O sea, trabajar un tiempo y luego retirarme y disfrutar de mis rentas y de todo lo que conseguí con el trabajo. Yo creo que algunos pocos, muy pocos, entre los 7.000 millones que somos en la humanidad, podrá disfrutar de esa realidad. Sin embargo, para el resto de los mortales, nosotros tenemos que trabajar cada día y vivir la temporalidad de nuestro trabajo. Nuestra energía gastada va a producir un bien para que nosotros lo usemos para nuestro sustento y lo de los nuestros, pero al mismo tiempo tenemos que renovar el trabajo cada día. Ahora, eso ha generado un problema diferente, la situación que tú comentas. Quizás nuestros abuelos, Miguel,
trabajaban, aprendían un oficio, aprendían una carrera, se especializaban en una tarea y no tendrían que cambiarla por el resto de sus vidas. Eran especialistas en algo, lo hacían bien, lo aprendieron a hacer con los mismos instrumentos y esos mismos instrumentos los usaron hasta el fin de sus días. Pero ahora no, ahora nosotros estamos viviendo el problema de la actualización. Vivimos la ansiedad de no estar siempre preparado para las nuevas demandas que el trabajo trae consigo. Y eso genera grandes problemas. Nosotros sabemos que hay mucha gente de edad media, adultos, todavía jóvenes, pero que se ven relegados por jovencitos que salen de la universidad con nuevos conocimientos y que inmediatamente ellos salen del mundo laboral porque no encuentran espacio para ellos. Y se sienten incluso frustrados. Y se sienten relegados. Ahora, ¿cómo podemos enfrentarlo? ¿Qué es lo que nos dice la Escritura? Tú has hablado de Eclesiastés y Eclesiastés también dice, todo lo que tu mano halle para hacer, hazlo según tus fuerzas. El Señor sabe cuál es nuestra situación y nosotros creemos aquí en un Dios soberano que está en control de nuestras vidas, pero que también nos está demandando responsabilidad, acción concreta sobre nuestra existencia. Entonces, todo lo que hallemos para hacer, hagámoslo según nuestras fuerzas y entendamos el carácter temporal de nuestro trabajo, entendamos nuestra propia finitud, pero sigamos caminando en la vida entendiendo que el Señor está a cargo de nuestras circunstancias. Y yo creo que algo que quisiera agregar es que el texto que leíste, Elaine, viene de un libro de la Biblia marcado por la insensatez de la vida, porque fue escrito en un momento dado por un autor, Salomón, que había perdido su conexión con Dios. Por tanto, su evaluación de la vida, del trabajo mismo, es una evaluación hecha con una perspectiva, como él mismo la califica, por debajo del sol, de este lado de la gloria. Cuando Cristo viene, Él no viene solamente a señalarnos el camino de salvación, Él viene a devolverle propósito a la vida en todos sus ámbitos. Y por tanto nos va a ayudar a ver el trabajo ahora por encima del sol, como Dios lo ve, con otra perspectiva. Cuando trabajamos, no solamente le servimos al hombre, no, al contrario, le servimos a Dios. De hecho, déjame leerte este texto de la Biblia en Colosenses 3, 22 al 24. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. No solamente se nos dice que le estamos sirviendo a Dios al servirle al hombre, se nos dice que nuestra recompensa no es de ser esperada del hombre, sino de Dios a quien le servimos. Esa perspectiva es completamente distinta a lo que la gente entiende que es el trabajo. En el bloque anterior, Miguel hacía énfasis en que nuestro trabajo debe ser hecho como para Dios y no para los hombres. José, en ese contexto, ¿cómo le servimos nosotros a Dios cuando realmente estamos trabajando para hombres? Yo creo que Miguel contestó muy claramente esa pregunta y yo quisiera reenfatizar lo que nosotros encontramos en las enseñanzas del Nuevo Testamento es básicamente no el cambio de las relaciones laborales, ni aún el cambio de las circunstancias laborales, pero sí un cambio en el corazón de los cristianos con respecto a quién están sirviendo finalmente y la actitud que tienen que seguir tanto los subordinados como los jefes. Básicamente, yo creo, desde un punto de vista cristiano, cuando nosotros estamos trabajando con nuestros jefes, detrás del jefe está el Señor. Cuando nosotros estamos atendiendo a un cliente, detrás del cliente está el Señor. Y esos clientes son sus criaturas y el Señor está buscando el bienestar de esas personas. Yo tengo que verlo desde esa perspectiva. Cuando yo estoy en la mesa de trabajo, cuando estoy en el escritorio, cuando estoy frente al computador, cuando estoy con la maquinaria, trabajando un puente, creando algo, haciendo una carretera, tengo que descubrir que estoy sirviendo al Señor porque todo fue creado por medio de Él y para Él. O sea, el trabajo que estoy haciendo es básicamente para Él. Y al final de cuentas, cuando nosotros vemos todo lo que tenemos alrededor, la Biblia dice con claridad en el Salmo 24:1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. De tal forma que nuestra perspectiva como cristianos es descubrir al Señor
detrás de todo lo que estamos haciendo, sea con nuestros jefes, sea con nuestros clientes, sea con la ciencia que estamos utilizando. El Señor está detrás de todo porque, repito, todo fue creado por medio de Él y para Él. Anteriormente hablábamos de cómo la muerte de Cristo había cambiado el trabajo, pero el ambiente laboral decíamos que seguía siendo hostil, drenante, agotador. ¿Cambió entonces la muerte de Cristo a la posición del trabajador frente al trabajo? Y si es así, ¿en qué forma lo hizo? Básicamente, cuando el Señor viene a la vida del hombre y la transforma, transforma su corazón, y al transformar su corazón, el hombre se convierte en un agente de cambio de todas sus circunstancias. Las circunstancias no cambian, pero es el hombre que empieza a cambiar sus circunstancias. Déjame decirte una historia que escuché hace un par de años, la historia de un puritano, un padre puritano, que estaba por enviar a su hijo a aprender un oficio. El padre había decidido que su hijo aprenda a ser vidriero. Esto al muchacho no le gustaba porque él lo consideraba y le dijo a su padre: padre, yo no quisiera hacer ese oficio porque yo considero que no es noble, que no es honroso. Y dice que el padre le contestó: hijo, en realidad no hay trabajo noble o honroso. Tú eres el que conviertes tu trabajo en algo noble y en algo honroso. Entonces, esa definición del trabajo basada en la transformación del corazón del hombre y en la forma en que yo voy a afectar lo que estoy haciendo, si lo hago bien, con responsabilidad, con honradez, como para el Señor, para su gloria, entonces no importa la actividad en la que yo esté sometido, no importa en la línea que esté en la línea del ensamblaje o que esté en la presidencia de una compañía. Todo lo hacemos como para el Señor y no para los hombres. ¿Tú crees en eso, con relación a eso que estás diciendo, tú crees que una vez el corazón del hombre ha sido cambiado, este cambio puede ocasionar entonces un cambio en su ambiente laboral? Definitivamente, lo que estamos buscando, y esa es la reafirmación que hemos hecho a lo largo de todo el programa y a lo largo de los programas anteriores, es que definitivamente, en primer lugar, el Señor está atento a nuestro trabajo y el Señor es Señor de nuestro trabajo y de nuestras vidas, y por lo tanto el Señor espera que nosotros seamos, que creemos un ambiente positivo en el lugar en donde nosotros estemos y que ejecutemos un cambio, no solamente como lo hablábamos el programa pasado a través de la evangelización, sino a través de la forma en cómo desarrollamos nuestro trabajo y el producto terminado que nosotros estamos entregando, producto de la tarea que estamos desempeñando. Miguel, ¿cuál fue el impacto de Cristo sobre el trabajo? Mira, la realidad es que, como usted venía diciendo, Cristo vino a cambiar vidas más que cualquier otra cosa. Y Él va a usar circunstancias, Él va a usar nuestro trabajo mismo para ese propósito. Estos autores que hemos mencionado anteriormente, Doug Sherman y William Hendricks, en su libro Your Work Matters to God, o Tu trabajo le importa a Dios, ellos hablan de que Cristo vino precisamente a cambiar múltiples aspectos del trabajo en la medida en que Él cambia tu vida. Y una de las maneras como eso ocurre es cambiando la actitud de ese trabajador. Y para darte un solo ejemplo, para muestra basta un botón, como dice el refrán, Cristo cuando vino dijo que Él no vino a ser servido, sino que Él vino a servir. Imagínate que cada trabajador cristiano adopte eso como filosofía de trabajo, de tal manera que su modelo de servicio es tan distinto que el simple hecho de él trabajar de manera distinta, sirviendo, ya va a causar un impacto en los demás, lo cual le va a ganar el derecho de ser oído. Y aquello que tú tienes que decir con relación a la verdad cristiana tendrá un mejor oído, un mejor terreno, un individuo que está más dispuesto a escucharte porque te ha visto trabajar, te ha visto servirle a él en tu ambiente de trabajo. Y lo mismo puede ser cuando tú tienes algo que denunciar en tu trabajo, cuando tu estilo de vida, cuando tu forma de trabajo están ahí para amparar, para apoyar lo que tú tienes ahora que decir o denunciar, el otro va a estar más dispuesto a escucharte. Yo creo que eso es monumental, la actitud con la que trabajamos, la diferencia entre, que debiera ser, porque otras veces no lo es, entre el trabajador cristiano y el no cristiano debe ser del cielo a la tierra, de la noche del día a la noche, como decimos. Estamos en medio de una serie acerca del trabajo.
Y una de las cosas que necesitamos hacer en ese ambiente de trabajo es poder trabajar y en ocasiones poder liderar de una manera efectiva. Este libro que vamos a recomendar en primer lugar, conocido en inglés como Lead Like Jesus, en español traducido como Un líder como Jesús, de los autores Ken Blanchard y Phil Hodges, o Hodge pudiera ser. Es un libro excelente porque de una manera muy práctica va a hablarnos de cómo liderar como Jesús lideró. Entonces los capítulos están desarrollados de esta manera. El corazón de un siervo líder, el corazón o la cabeza de un líder siervo o siervo líder, las manos de un líder siervo, los hábitos de un líder siervo, el por qué liderar como Jesús. Yo creo que este libro le va a ayudar no solamente a liderar como Él, pero le va a ayudar en el ambiente de trabajo a cómo vivir, cómo trabajar como Él, de tal forma que usted pueda impactar no solamente su ambiente laboral, pero impactar las vidas que están trabajando alrededor suyo e impactar incluso la sociedad en medio de la cual usted se desenvuelve. Yo creo que una de las grandes crisis de América Latina hoy en día es una crisis de liderazgo. Cada vez que nosotros podamos aprender, entender mejor de qué se trata cuando hablamos de liderar bien, yo creo que Ken Blanchard es una de esas autoridades que va a poder hablarnos no solamente de cómo liderar bien, sino cómo hacerlo bíblicamente. Y el segundo libro que queremos recomendar es de un autor un poco más conocido. Es un libro sencillo, pero yo creo que es un buen libro. Y el autor es Charles Stanley. Y en esta ocasión estamos recomendando El éxito a la manera de Dios. Todo el mundo quisiera ser exitoso, pero lamentablemente la mayoría persigue ese éxito de una forma ilícita, de una forma inmoral y por tanto cosecha múltiples consecuencias. Este libro le va a hablar de cómo perseguir ese éxito, pero a la manera como Dios lo entiende, a la manera como Dios quisiera que nosotros le persiguiéramos. Así que hay varios capítulos que yo quisiera simplemente leer sus nombres o sus títulos, de tal manera que usted pueda tener una idea de qué trata el libro. En primer lugar, ¿cuál es su definición de éxito? ¿Cómo Dios entiende lo que es el éxito? Que está muy divorciado de la manera como la sociedad nuestra entiende esa palabra. La clave del éxito, cómo establecer metas divinas de tal forma que usted pueda llegar al éxito sin haber comprometido los valores de la palabra de Dios. Cómo buscar las metas de Dios para su vida. Obstáculos para el éxito. Quizás, si usted no lo sabe, uno de los mayores obstáculos para ese éxito es el orgullo. De ahí que Cristo dijera en una ocasión: aprended de mí que soy manso y humilde. Yo creo que libros como estos van a contribuir a formar una cosmovisión bíblica, no solamente acerca del trabajo en esta ocasión, pero incluso del resultado del trabajo, del éxito. Gracias por estar con nosotros semana tras semana y ojalá que usted pueda valerse de alguna de estas referencias que venimos recomendando ya desde hace tiempo. José, me gustaría que habláramos acerca de que para nuestro trabajo, ¿cuáles son las implicaciones prácticas de nuestra semejanza con Cristo? Es decir, ¿en qué forma representamos la imagen de Dios al momento de trabajar? Básicamente, como tú lo has dicho, Dios se presenta a sí mismo como un trabajador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera afirmación que tenemos de Dios en la Escritura no es un Dios en el Olimpo descansando, sino en el principio creando, trabajando, creando de manera maravillosa todo lo que nosotros vemos en la actualidad, el universo entero. Eso también trae consigo una segunda afirmación. Dios es trabajador, nos crea a su imagen y semejanza, nos da ciertas características, inteligencia, emociones, voluntad para poder desarrollar el trabajo y junto con eso un sentido de responsabilidad. Nos hace responsables delante de Él del trabajo que nosotros vamos a desarrollar. Él no espera que realicemos un trabajo independiente, sino que lo realicemos con Él. Pero la imagen de Dios, también nosotros creemos en un Dios trino. O sea, un Dios trino que trabaja en conjunto. Jesucristo decía: mi Padre trabaja y yo hasta ahora trabajo. Entonces, esa afirmación de comunidad también es importante afirmarla hoy, porque el trabajo no es un trabajo individual, no es solo para mí, es un trabajo de vida en comunidad. Pero hablando del trabajo propiamente tal, el Salmo 19:1 dice: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos.
Y cuando nosotros observamos el trabajo de Dios, nosotros vemos perfección, hermosura, provisión, generosidad, abundancia, vemos orden, vemos leyes que se cumplen, vemos sencillez y también vemos una enorme sofisticación en los diseños de Dios en la creación. De tal manera que si somos a imagen del Señor, entonces nosotros también estamos llamados de manera limitada a seguir el patrón de diseño precioso y hermoso del trabajo de Dios también en nuestras propias vidas. Estamos imitando al Señor a través de nuestro trabajo porque somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso me hace, Miguel, recordar un pasaje en los profetas, especialmente en Isaías. Y en Isaías, en el capítulo 29, de manera sorprendente, el Señor utiliza una ilustración que yo creo que es muy precisa para hablar del trabajo. Debemos recordar que el pueblo hebreo era básicamente un pueblo agrícola, entonces que trabajaba la tierra. Y el Señor les dice así: escuchad y oíd mi voz, prestad atención y oíd mis palabras. ¿Acaso para sembrar se pasa arando el labrador todo el día, abriendo y rastrillando su tierra? ¿No allana la superficie y siembra eneldo y esparce comino y siembra trigo en hileras, cebada en su debido lugar y centeno dentro de sus límites? Porque su Dios le instruye y le enseña cómo hacerlo, pues no se trilla el eneldo con el trillo, ni se hace girar la rueda de carreta sobre el comino, sino que con vara se sacude el eneldo y con palo el comino. También esto procede del Señor de los ejércitos, que ha hecho maravilloso su consejo y grande su sabiduría. Y lo que este pasaje nos demuestra es que el Señor no solamente está preocupado por las razones espirituales de nuestra vida, sino que dice, del Señor viene la forma en que nosotros trabajamos. Se lo decía a un pueblo agricultor que sabía cómo trabajar la tierra, pero el Señor está diciendo, esto que tú conoces, la técnica que tú conoces es una técnica que yo diseñé para que tú la hagas, porque esto viene de mí, esto también es parte de mi consejo. Y yo me pregunto en nuestros días, si es que nosotros estamos escuchando el consejo de Dios con respecto a lo que el Señor tiene que decirle a los abogados, a los ingenieros, a los médicos, a las enfermeras, a los maestros. El Señor tiene un modelo de vida y de trabajo, aún en nuestros días, para el ingeniero, para el científico, para el abogado, pero tenemos que escuchar la voz de Dios y tenemos que santificar y consagrar nuestros estándares de trabajo, no solamente bajo lo que dicen los códigos éticos de nuestros colegios profesionales, sino bajo lo que dice la palabra del Señor, escuchando atentamente su voz. Miguel, ¿qué piensas tú? ¿En qué forma representamos la imagen de Bueno, Dios yo en creo nuestro que trabajo? para completar lo que José estaba diciendo, cuando Dios creó al hombre lo hizo a su imagen y semejanza. Ah, la palabra imagen, cuando tú la llevas a su lenguaje original, tiene que ver con ser un ícono. Y un ícono es un símbolo, algo que representa a alguien. De manera que de alguna manera nosotros somos sus representantes aquí en la tierra. Eso por un lado. Cuando Cristo viene, mantén esa idea ahí en tu mente por un momento. Cuando Cristo viene a revelar el Padre. De manera que Él es un revelador del Padre. Él se va y nos deja a nosotros. Nosotros continuamos siendo reveladores de ese Dios. Y una de las formas como debemos hacerlo es en la manera en que trabajamos. José hacía alusión ya de cómo nosotros debiéramos estar imitando a Dios en su sabiduría, en su creatividad, en sus patrones. De hecho, cuando Dios se propuso hacer el tabernáculo, Él llenó con su espíritu a aquellos que iban a hacer diseños, patrones, bordados, los llenó de sabiduría. Bueno, de esa misma manera nosotros debiéramos estar buscando, como ingenieros, como abogados, como plomeros incluso, la sabiduría de Dios a la hora de trabajar. Y al hacerlo entonces, constituirnos en verdaderos reveladores de ese Dios, porque llevamos su imagen. Y al llevar su imagen, de alguna forma, Dios quiere que esa imagen quede representada. José aludía de que Dios creó los cielos para su gloria, ¿verdad? Para la representación de su gloria. Nos creó a nosotros para la misma cosa. Todo lo que Dios ha creado, lo creó para su gloria. De tal manera que mi trabajo debe representar su gloria. Pero si yo no llevo a cabo mi rol de representar su imagen bien, no hay manera de que yo pueda representar su gloria. Su gloria está íntimamente relacionada a la imagen de Él en mí y a mi representación de Él a través de esa imagen. De manera que las implicaciones son prácticas, son muchas, son diarias, son monumentales, y yo creo que cuando aprendamos mejor esa idea,
habremos hecho un mejor trabajo acerca de representar a Dios en nuestras actividades de trabajo. Yo creo, Miguel, que debemos recalcar algo que tú acabas de decir. No solamente se trata de que nosotros debamos mantener como cristianos una ética correcta del trabajo, que hablemos de honestidad y que hablemos de responsabilidad, sino que también hablemos claramente de la importancia de realizar un producto bien definido, porque no solamente se trata de que el plomero haga su trabajo con honradez, sino que se trata de que el plomero ajuste la cañería de tal manera que nunca más gotee. No se trata de que el abogado sea responsable, sino que el abogado también le dé la gloria a Dios a través de un trabajo bien hecho. Yo creo que esos son dos factores que están muy separados en la cosmovisión de muchos cristianos. Piensan que el Señor los está llamando simplemente a cumplir con una ética responsable. Soy honrado, soy responsable y soy puntual. Pero nos olvidamos que el Señor nos llama a también honrarle y darle la gloria con el producto de lo que nosotros estamos haciendo. Yo creo que es la palabra excelencia también para la gloria de Dios. Una ética correcta del trabajo y también un trabajo excelente para su gloria. La excelencia le importa a Dios. Exactamente. Sus palabras me resultan perfectas para concluir en el día de hoy. José, muchísimas gracias por haber estado una vez más con nosotros. Gracias, excelente tema. Yo creo excelente discusión también. Gracias a ti, Miguel, como siempre, por compartir con nosotros también. Para mí es un placer estar aquí semana tras semana y yo creo que el próximo tema, sobre todo, todavía sobre el trabajo, va a ser también de mucho interés para aquellos que nos están escuchando. Queremos hablar acerca de qué hacer en el ambiente de trabajo cuando tú enfrentas situaciones difíciles, cuando tú callas, cuando tú hablas, cuando tú renuncias. Yo creo que todo eso sería bueno que podamos discutirlo en detalle. Y es un tema muy en vanguardia en este tiempo, porque a medida que vamos de un lugar a otro nos encontramos con situaciones que nos hacen sentir a veces impotentes ante situaciones que se dan en los ambientes de trabajo. A ustedes, amigos televidentes, muchísimas gracias por habernos acompañado. La invitación para que visite nuestra página en internet, la dirección es integridadysabiduría.org. Recuerde que allí hemos puesto a su disposición materiales que responden a sus interrogantes conforme al estándar bíblico. Gracias por su sintonía, será hasta la próxima.